Fernando Solís. Va a estar hablando con nosotros La voz de desde Latinoamérica, ¿eh? La voz de Latinoamérica, exactamente. Exacto. Vicky, mira, escucha la siguiente frase. A ver. Fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. ¿Qué te parece Me parece esa excelente. frase? ¿Y quién nos puede hablar y quién nos puede dar otro punto de vista importante con respecto a esta? Es el presidente del Colegio de Periodistas de Valdivia, quien ya ha estado con nosotros acá y que tenemos el gusto de tenerlo nuevamente, don Juan Gilor Martínez. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Virginia. Juan Bienvenido Pablo, a nuestro programa nuevamente, don Juan. A todo el equipo técnico, a los televidentes que siguen esta nueva forma de expresarse que tienen los valdivianos a través de ese canal municipal. Que tengan larga vida. Así va a ser, así va a ser. Que así sea, que así sea. Don Juan, una sí. pregunta importante para la gente que nos está viendo, para los más jóvenes también en casa. ¿Qué es lo que es la libertad de prensa? Bueno, previo a eso, Vicky, yo quisiera precisar, creo que ahora ya me dirijo a los televidentes, a modo de dar el contexto y zanjar algunas confusiones. La verdad que el 13 de febrero, recordando la aparición de la Aurora de Chile, obra del fray Camilo Enríquez, el año 1812, se celebra el Día de la Prensa. El Día de la Prensa. Ahí es cuando íbamos a la plaza, se depositaba una ofrenda floral en el busto de don Camilo, que solamente hoy día tiene la base. Sí. El día 11 de julio se celebra el Día del Periodista. Eso ligándolo a la creación del Colegio de Periodistas que nació el año 1956 a través de una ley, la 12.045. Y esto es algo diferente a lo otro, es la libertad de prensa o la libertad de expresión como uno lo encuentra, ¿no? Se usa cualquiera de los cualquier conceptos. término, sí. Ahora hay que precisar que de la libertad de expresión, que es un derecho inalienable de cada ser humano, según lo establece el artículo 19 de Naciones Unidas, nuestra propia Constitución también lo expresa, curiosamente en el artículo 19, en el número 12, todos tenemos derecho a emitir opiniones, a recibir información, a difundirla por los medios que sean. Entonces estamos hablando de un valor inalienable para la personalidad humana. Es un bien, este año se celebra bajo la consigna la libertad de prensa como un bien común. Ajá. Así se entiende. Si la prensa es independiente, es plural, como lo señalaba Juan Pablo, obviamente que cumple un rol social, que favorece a la comunidad porque le informa de lo que sucede. Pero no solo le informa, también le entrega herramientas para poder opinar, para poder decidir qué es lo importante. Así que quiero decir que este Día Mundial de la Prensa o la Libertad de Expresión está instituido hace 30 años. Hubo una conferencia de la UNESCO en Namibia y allí surgió esta declaración, precisamente en un país africano, de que la prensa tenía que ser independiente, tenía que ser plural, que había que respetarla. Naciones Unidas adopta el año 93, 2 años después, esto como un día internacional. Entonces hoy día en todo el mundo se están haciendo actividades, se recuerda, se destaca, porque en definitiva la ley de prensa o el derecho de expresión se ve cada vez más vulnerado en distintas naciones de todo tipo, desde el punto de vista de regímenes políticos. Así que es un tema que nos incumbe a todos. Claro, usted habla de regímenes políticos y uno piensa, ¿no es cierto?, que cuando se recupera la democracia, ¿no es cierto?, del año 89, aquel 5 de octubre, uno dice, ahora las cosas van a cambiar definitivamente. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, hace un par de semanas, sin ir más lejos, en un canal conocido nacional, que como es La Red, se hace una parodia, ¿no es cierto?, y que se tiene una sátira, en el fondo, se realiza, entendiendo lo que una sátira significa, que es del tiempo, digamos, de los romanos. ¿Y qué pasa? Queda la embarrada, la moneda llama, digamos, al director de este canal a Estados Unidos, al dueño del canal, y queda la tendala. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, ¿se atenta contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión, ¿no, Juan? Sí, pues así lo ha entendido gran parte de la sociedad chilena estos días, y especialmente el Colegio de Periodistas, que se encuentra un poco, defendiéndose de estos arrestos que existen hoy día por coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero también pasando un poquito al ataque a través de actividades, de conversatorios, de denuncias, muchas denuncias, pero también gestionando desde el punto de vista más oficial de que se genere un cambio, de que los medios informativos, que los periodistas, que los reporteros tienen derecho a ejercer libremente su trabajo. Entonces las presiones son inadmisibles. No pueden llamar al ejecutivo que está a cargo del medio o no pueden llamar al dueño del medio para que corte ese programa o para que lo limite o para que simplemente provoque la censura. Entonces hoy día... no es solamente un caso de Chile, pero en Chile lamentablemente estamos viviendo un momento complicadísimo desde ese punto de vista,
se vulnera muy seguido la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y con ello se vulnera y se precariza al periodista, al reportero, a quienes ejercen esto de ir a buscar la información y de transmitirla. Y se perjudica, obviamente, a quien recibe el mensaje, al receptor de la información, ¿no? Don Juan, mire, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, ¿no es cierto? Estamos en el lugar número 54 en el ranking de libertad de prensa. Bajamos un lugar con respecto al año pasado. ¿Qué opina usted de eso? Cualquier descenso y no un progreso significa un retroceso, es lamentable. Por eso vuelvo a decir, los observadores internacionales están constatando que el problema en Chile se ha profundizado dadas las situaciones que hemos vivido desde octubre de 2019, luego la pandemia. Pero uno esperaría más, un país que parecía como modelo en materia de libertad informativa. Entonces ahí el Colegio de Periodistas surge hoy día con un manifiesto que se llama el derecho a la comunicación, que es el derecho a opinar. Claro, tú puedes opinar en tu casa, tú también, con tus amigos, pero otra cosa es poder opinar a través de los medios. Entonces, ¿en qué medios se puede opinar hoy día, no? Los actores sociales. Cuesta porque los medios tienen propietarios. Y los propietarios ejercen en su medio, que les pertenece, aunque son todos de uso, un bien de uso público, ejercen los intereses que les interesa. Claro. Entonces, esto está ligado también a la concentración de la propiedad de los medios, algo que el Colegio de Periodistas viene denunciando hace tanto tiempo. Los mismos que dominan los principales medios escritos son los mismos que controlan los canales de televisión, son los mismos que tienen las radios más importantes, son los mismos que a través de las regiones también están allí con sus medios regionales. Y esto tiene un tremendo significado porque se deteriora absolutamente y se coloca en inferioridad de condiciones a los medios regionales, a los medios locales. Entonces de allí que el Colegio de Periodistas está planteando hoy día que se necesita democratizar de forma urgente las comunicaciones. Y eso pasa por el avisaje estatal. Sí. Es una cantidad impresionante de miles de millones de pesos que se concentran en los dos grandes monopolios de prensa que existen en Chile. Pero ¿qué le llega a una radio de provincia? ¿Qué le toca a un medio que surge en alguna comuna? Nada. Entonces, lo que se requiere no es nada del otro mundo, en definitiva. Es que el Estado, cualquiera sea el gobierno que exista, se preocupe de la existencia, de la creación, del mantenimiento, del sustento de estos medios de comunicación instalados especialmente en la base, en las provincias, en las comunas, en las regiones, para que aquí, como aquí, puedan venir los dirigentes vecinales, puedan venir los dirigentes sociales, la gente del arte, de la cultura. Claro. Uno esperaría que el canal digital que ofreció la televisión sigue sin aparecer. O sea, se acabó esa idea de los canales digitales, de la televisión digital, porque iba a haber un mayor espacio. Uno esperaría que el canal público sea un canal público, pero finalmente TVN está condenado a luchar con una programación que tenga rating y a través del rating no tener publicidad para subsistir. Entonces, como le digo, estamos en una situación deficitaria muy grave. ¿Puede que sea esto debido a la pandemia? ¿Cuál es su opinión ahí? No, viene de antes. Viene de antes. La pandemia no tiene nada que ver. No, la pandemia te limita, la pandemia suceden cosas como cuando el ministro de Salud entrega su punto de prensa, el periodista pregunta y muchas veces no solo provoca molestias en la autoridad, sino que no responden. La pandemia permite que algunos sectores públicos no respondan oportunamente cuando tú pides por transparencia alguna información que es clave para poder hacer una investigación periodística. Pero esto está instalado de mucho antes. El Colegio de Periodistas hablaba años atrás de más voces. Más voces significa más medios significa más pluralidad, más masividad. Entonces, estamos en esa situación. Fíjate, hay otro aspecto complicado. Si tú me hablas de la pandemia o del estallido social, como se le denomina, desde esa fecha hasta ahora hay más de 300 periodistas y reporteros, camarógrafos y fotógrafos que han sido agredidos. No solamente de detenciones, han sido llevados presos, se han visto destruidos sus cámaras, sus instrumentos de trabajo. Y lo peor que este último tiempo están apareciendo formalizados. Todos pensaban de que en aquel momento los detuvieron y bueno, se acababa. Listo. No, pero están corriendo, los están formalizando, o sea, como si fueran delincuentes. Los autores o los creadores de desmanes públicos. Un reportero, sobre todo un gráfico, un camarógrafo, tiene que estar donde tiene que estar. Las imágenes hay que obtenerlas ahí en el terreno. ¿Hay cierta responsabilidad, piensa usted, del gobierno que tenemos de turno ahora en cuanto a todas estas problemáticas que usted está dándonos a conocer acá? ¿O es algo circunstancial nomás y que tocó vivir y que le tocó, digamos, al oficialismo ahora pasar por esto? Claro, hoy día se trata de evitar
que se difundan muchas imágenes que son comprometedoras, especialmente para los órganos que están llamados a controlar el orden público, pero que se exceden, como todos sabemos. Sí, claro. Pero esto viene instalado mucho tiempo atrás. Yo quiero recordar un solo hecho. Una vez Celso Gutiérrez hizo noticias, fotos con su cámara y rodeaba a carabineros porque estaba acá la presidenta Bachelet en aquel entonces y los periodistas no podían acceder a hacer su trabajo y vinieron los carabineros y detuvieron a los periodistas. Celso fue uno de los más damnificados en aquella oportunidad. Sí, Celso ha subido más de una vez al carro policial, ¿no? Estoy hablando de un colega amigo, camarógrafo de Canal 13. ¿Para qué decir algunos reporteros que trabajan para medios independientes? A propósito de las limitaciones, fíjese que el Colegio de Periodistas tenía un acuerdo con la autoridad de gobierno de que el colegio podía, frente a la comisaría local, entregar una lista no solo de periodistas, sino también especialmente de periodistas independientes que no tienen patrón, de reporteros. En ese sentido era muy amplio el abanico que se cubría de gente que hace radio, que hace los noticieros, y con lo cual se movilizaban durante la semana con un permiso, que nunca fue mal utilizado porque nunca hubo una denuncia como que alguien lo utilizó. Pero eso se perdió hace poco en el nuevo sistema del paso a paso. Entonces, ¿qué sucede el día sábado y domingo? Salimos de cuarentena con un reportero de una radio de Valdivia, como muchos, que tiene que hacer las noticias y que no puede movilizarse en la calle. Entonces, obviamente que se está coercionando el ejercicio del trabajo, no solamente del ejercicio de la libertad de prensa, sino del derecho al trabajo, que también es una cuestión fundamental. Entonces, si tú me dices que es de este gobierno, yo creo que las condiciones, la coyuntura, quizás el enfoque que tiene la actual autoridad lo ha profundizado. Pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás. Don Juan, en su vida como periodista, ¿usted se ha sentido muchas veces censurado en lo que usted ha querido comentar, en lo que usted ha querido entregar? A ver, tuve una ya que me lo pregunta. Sí, por supuesto. Tuve un hecho que me significó una reacción inmediata. Yo era más joven, podía darme ese lujo. Me dijeron que no podía salir una noticia, que tenía una cuña, una entrevista, estaba trabajando en radio en ese tiempo porque tenía problemas el director con esa persona. Renuncié inmediatamente. Lo que pasa es que también la gerente de la radio esa entendió que la razón estaba a mi parte y quedamos en nada y de ahí en adelante tuve absoluta libertad. Yo entiendo que los medios tienen que tener una línea editorial, pero a ti no te pueden negar la posibilidad, si te han contratado para hacer un noticiero, para buscar noticias, que luego de buscarla, de entrevistar, de redactarla, de prepararla, te digan esto no va. Entonces, es una situación que hiere la dignidad del reportero, que te deja mal frente al entrevistado, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no es muy frecuente acá, pero hay una autocensura. Quienes trabajan en algún medio que tiene un signo de interés económico o político, simplemente se abstiene de hacer periodismo libre, porque sabe que no va a pasar. Para eso está el jefe de informaciones, para eso está el director, que van a trancar esa situación. Y eso no debiera existir. Ahora bien, hay que establecer, nadie está pregonando una libertad absoluta, algo que no contemple un libertinaje. Claro, no se trata del libertinaje. Algo que no respete la honra de las personas. Exacto. Algo que permita calumniar, injuriar, que tiene un agravante si se hace a través de un medio de comunicación. Yo creo que eso, nadie está luchando por aquello. Lo que se está sosteniendo y tratando de obtener es de que exista la mínima libertad de expresión para que a su vez el periodismo sea plural y sea democrático. Nosotros esperamos de que el Estado, vuelvo a repetir, este gobierno o el que sea, le conceda todo el apoyo que merecen los medios privados, pero también se ocupe de los medios públicos y que también se ocupe de los medios comunitarios. Si el mundo ha cambiado. Entonces, yo le digo que tuve de un lado el infortunio y la fortuna de vivir en Europa, y allá está absolutamente regulado. Existen los medios públicos, está la BBC en Bélgica, está la radio y televisión belga. La gente se informa en 15 minutos, el noticiero no demora más que eso. No existe esta cosa que los políticos, los mismos, los de ayer, de mañana y todos los días están opinando, hablando, y va y viene. Es un periodismo también de calidad. De los matinales, digamos, y llegan a la edición, central de las noticias. Entonces yo recuerdo en Bélgica, el noticiero iba a las 7:30 de la tarde, duraba 15 minutos y se informaban del mundo. Pero habían 7 o 8 millones de personas viendo el noticiero, viendo la televisión. Entonces, hay mucho que arreglar para llegar a una situación
en que todos tengan su espacio. Por ejemplo, en Bélgica todos los partidos, las tendencias o la ideología tienen su espacio, tienen su representatividad. Nadie va a ser pasado a llevar. Todo eso se puede arreglar, pero aquí lo que ha quedado atrás es la comunidad, son sus organizaciones de base. Entonces nos encuentra este día de la prensa, este día de la libertad de expresión, en un clima complejo. Hay organismos internacionales como el Observador de la Comunicación que señalan que se están viviendo momentos de agresiones. Y eso no es bueno para la sociedad. Cuando yo decía que el Colegio de Periodistas está ocupado de denunciar, pero también ha tenido una entrevista con el ministro secretario general de Gobierno, señor Belolio, para ver cómo se modifican estas situaciones que estamos viviendo. Se habló con el presidente de la Corte Suprema y fue el Poder Judicial que sacó una declaración hace poquito reconociendo que había un retroceso en la libertad de expresión en Chile. Se estuvo con la presidenta del Senado hace poquitos días, se estuvo con la Comisión de Comunicaciones efectivamente de Comunicación y Cultura de la Cámara de Diputados, a través también de los Reporteros Sin Fronteras. Una serie de gestiones que tienden a mejorar este estado difícil por lo cual están atravesando hoy día los medios para poder informar, que es uno de sus deberes esenciales. Creo igual que hay un bajo nivel o una baja aceptación de las personas aludidas, digamos, pensando nuevamente en lo que le pregunté antes respecto a esta sátira que se armó en el canal La Red, ¿no es cierto?, donde hacen una alusión concreta, políticos, gente de derecha, de izquierda, del centro, Fuerzas Armadas, por ahí como que se está puesto con las Fuerzas Armadas. Hay un cierto malestar, digamos, de todas estas personas aludidas, digamos, hacia lo que se está haciendo en televisión. Por ahí leía a algunos periodistas como, por ejemplo, Alejandra Matos, que decía que cuando ya un país pierde el sentido del humor, perdió todo prácticamente. ¿Cómo usted podría hacer un análisis, digamos, de ese tipo de situaciones, donde claramente una sátira, y se entiende que la ciudadanía debería, digamos, reconocer cuando algo se está hablando, digamos, con un tono humorístico, más allá de que sea verdad o mentira lo que se está expresando? Claro, yo creo que quienes tienen un marco riguroso de lo que es la cosa tradicional se escandalizan por una situación como esta. Hay otros... Pensando que es siglo XXI. Claro. No nos debería escandalizar tampoco eso. Hay otros que también porque a ti mismo te pasa. Cuando yo escribía mis noticias en la radio de Rodríguez, allá por los años 60, estaba obligado a hacer 3 libretos y dejarlos guardaditos porque cualquier persona podía venir a pedirte la noticia de tal día. Entonces también de repente es un poco fuerte, pero yo creo que está permitido. Pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Quiero recordar lo que pasó en París, en el canal Enchaîné, y que es el Pato Encadenado, es una revista de sátira, de humor, que por colocar un día una foto de Mahoma donde había humor y eso... Charlie Hebdo, algo claro, así. Se provoca una ¿Mataron a un profesor? No, antes de eso. Fueron al diario y mataron no me recuerdo, 5 o 6 reporteros, entraron a la redacción del diario. Sí. Entonces, efectivamente, hay reacciones que son demasiado violentas para ese tipo de entrega de información. Así es. Pero está también la ley, pues. Yo creo que si realmente se ha injuriado, si se ha dañado la honra de la persona, yo creo que los tribunales no son sordos como para aceptar una denuncia y poder llevarla adelante. Ahora el Colegio de Periodistas también preconiza de que esto debiera salir, cualquier denuncia por calumnias o injurias debiera salir del ámbito de no ser judicializado, lo que significa que a través de una demanda civil eso se pueda tratar. Pero también ahí vamos a otra situación en el campo del periodismo. Aquí hay una cuestión, el periodismo está ligado a la ética. Es esencial la ética periodística. Y esto te regla tu comportamiento, lo que vas a decir, lo que vas a escribir. Y eso hoy día los colegios profesionales y el Colegio de Periodistas lo perdió cuando la dictadura eliminó los colegios profesionales. Y hace 12 años en el Congreso se encuentra una ley para que le devuelvan a los colegios profesionales su rol, la visión ética de la profesión, que es lo más importante, el control de la profesión y la visión ética. Porque también con eso, en ese sentido, nadie podría ir más allá de lo que la decencia o lo aconsejable le recomienda. Claro. Exactamente. La edición del año 2021 dice de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, don Juan, que establece Reporteros Sin Fronteras,
muestra que la principal vacuna contra el virus de la desinformación, el periodismo, está total o parcialmente bloqueada en el 73% de los países que analiza la organización. Es una declaración. Miren, no es un tema de Chile solamente, Orígenes, sí, es un tema claro. El Día Mundial de la Prensa también está consagrado para evaluar el estado de situación de la prensa en el mundo, pero también para rendir un homenaje a los periodistas que mueren en el ejercicio de su profesión. El año 2020 hubo más de 38 periodistas que murieron trabajando, reporteando. Hace poquitos días 2 españoles también regresaron en cajones a Madrid porque fueron asesinados. México en América Latina es una muestra lamentable de lo que sucede desde el punto de vista que un periodista que se atreve a denunciar, en este caso situaciones de droga, los eliminan, lisa y llanamente. En México pasa mucho. Entonces, en ese clima no puede haber un periodismo libre, independiente y plural. No puede haber. Entonces, creo que todavía no llegamos a ese extremo. Ojalá nunca llegáramos. Ojalá no llegáramos a ese extremo. Ojalá que sí. Pero la prensa libre tiene un rol indiscutido. Anoche yo escuchaba a un dirigente sindical de impuestos internos. ¿Cómo le abrió los ojos al país respecto a lo que sucede en impuestos internos? ¿Cómo hay evasión? ¿Cómo hay colusión? ¿Cómo se eluden miles de millones de dólares? Porque los que tienen que pagar renta o los que tienen que declarar sus impuestos no lo hacen. Es una situación complicada. Había antes, fíjese qué interesante, había una presidenta de la Federación de las ISAPRES que fue para denunciar lo que está pasando hoy día con las ISAPRES, que los mismos precios, los mismos planes de marzo fueron aumentados en un 60% para nuevos clientes de la ISAPRE, sin que varíe una coma. Ahí apareció el superintendente de salud que dio explicaciones y que abrió un camino. Dice que la gente hoy día cuando le suben el plan de la ISAPRE puede ir directamente a la superintendencia a hacer la denuncia y van a ser acogidas. Entonces, cuando hay prensa libre, cuando no es un delito entrevistar a un dirigente sindical, como el de anoche don Juan Abarzúa de Impuestos Internos, que además es un tipo que lleva 20 años en su impuesto y conoce toda la situación, yo creo que quien se beneficia es la sociedad. Somos nosotros, sin duda. Hay que estar informado. Hay que estar informado, ¿no es cierto? Y el periodismo debe ser, el periodismo es el canal, digamos, entre lo que sucede, que uno a veces nos ve, digamos, y toda la ciudadanía. Así es. Es así. Don Juan, le queremos dar las gracias por nuevamente asistir y por su tiempo, por supuesto. Esta vez en otra faceta ya más periodística, la otra vez fue a modo de homenaje, digamos. Y muy agradecidos porque usted esté junto a nosotros acá en el canal. Don Juan Giloro, entonces, gracias, el presidente del Colegio Periodista de Valdivia. ¿Darle algún mensaje? Sí. Me gustaría, primero que nada, agradecer a ustedes, a la producción, al canal. He tenido el privilegio de venir en corto tiempo 2 veces y ha sido un gran agrado. Y hoy día lo hago con mucho entusiasmo a nombre del Colegio Periodista y de la directiva regional. Yo creo que están haciendo una bonita tarea y hay que continuar en ella. Quiero destacar que nosotros hoy día, para darle connotación a este Día de la Prensa, vamos a difundir durante todo el día opiniones de gente de base. Un dirigente de ASENAP, hay también un académico, Juan Domingo Ramírez, hay un encargado de la Asociación de Consumidores, Rubén Parada. Tenemos varios actores, gente de la Archi, está su presidente, está Cecilia de San José. Vamos a presentar durante el día capsulitas donde estos amigos expresan lo que sienten por el Día de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Expresión. ¿Y en qué medio va a ser eso, don Juan? Vamos a difundirlo por nuestras redes y tratar de compartirlo a todo el mundo. Lo que queremos expresar cuando hemos elegido gente de base por darle un concepto, es para ver que este es un problema no de la superestructura, no de los colegios, sino es de la gente, es del ciudadano común y corriente. Así que un saludo a todos ustedes y a tener en cuenta que la libertad de expresión es un derecho que le corresponde a cada ciudadano. Eso es todo. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias, don Juan Girón. Ahí está entonces Juan Girón, presidente del Colegio de Periodistas de acá de Valdivia, dando por supuesto su manifiesto, digamos, de este Día de la Prensa y de la Libertad de Expresión. Virginia, ¿nos vamos al concurso, no? Vamos al concurso, sí. Nos cambiamos vamos entonces. A una pequeña pausa. Corte pequeñito entonces.